Mi nombre es Kay Beverly Padilla Vaca de la clase de Introducción a la Radiología. Mi número de cuenta es 2019-10-05-080. Vamos a hablar sobre la línea del tiempo de la radiología moderna. En el año de 1896, Röntgen descubre los rayos X. Röntgen descubre los rayos X el 8 de noviembre de este año en su laboratorio en Alemania. Él estaba investigando la conducción de los rayos catódicos con el tubo de Crookes, cuando él envolvió en un papel fotográfico negro el tubo en el que no se permitía que ninguna luz visible saliera. Cuando a centímetros de él vio algo que brillaba, y él, en una estantería tenía él una platina de bario, una placa de platina de bario que él fue y la empezó a acercar y empezó a brillar más. Esto se le llamó, se le denominó fluorescencia. En el año de 1896 se realiza la primera aplicación médica de los rayos X en el diagnóstico y tratamiento. La primera imagen detallada que se tiene de los rayos X es de la esposa del señor Röntgen, que es Berta. La primera aplicación se hizo en Estados Unidos el 3 de febrero de 1896 a un joven que se quebró la muñeca patinando. En 1990 se funda la American Röntgen Society. En 1901 Röntgen recibe el primer premio Nobel de física. Este premio él le dio valor para la medicina. En 1905 Einstein presenta su teoría de la relatividad de la famosa ecuación E igual a mc a la 2, que es energía, m es masa y c es la velocidad de la luz al cuadrado. En 1907 se introduce el transformador sin interrupción de Snook. En 1913 Bohr desarrolla su teoría del modelo del átomo presentando un núcleo y electrones planatorios. Bohr básicamente lo que quería era ilustrarnos que tenemos un núcleo y los electrones orbitalmente empiezan a girar por el núcleo. Es como la Tierra gira alrededor del Sol. En 1913 se desarrolla el tubo de rayos X de filamento caliente de Coolidge. Coolidge presenta su descubrimiento en el año de 1913 a la comunidad médica e inmediatamente ellos vieron la superioridad que tenía frente al tubo de Crookes. Este tubo consistía de un tubo de vacío que permitía seleccionar los valores de intensidad y de energía de rayos X para una función separada y con gran precisión. En 1917 la película a base de nitrato de celulosa se utiliza de forma generalizada. En 1920 varios investigadores muestran el uso de componentes solubles de yodo como medio de contraste. El componente yodado es soluble en agua y se inyecta en la flexura del brazo. Este sirve para detectar varios tipos de enfermedades. En 1990 se funda la American Society of Radiologic Technology, la ASRT. En 1920 se presenta la rejilla de Putterbucky. Esta rejilla es una placa de plomo que simplemente que sirve para minimizar las dosis de radiación al paciente. Fueron dos personas que la descubrieron, que era Potter y Bucky. En 1922 Cupton descubre la dispersión de los rayos X. En 1923 se introduce la película segura de rayos X de acetato de celulosa. En 1925 se organiza en Londres el primer Congreso Internacional de Radiología. En 1928 el Röntgen se establece como la unidad de medida de intensidad de los rayos X. En 1929 Forsman demuestra la cateterización cardíaca sobre sí mismo. En 1929 se introduce el tubo anódico giratorio. En 1930 los aparatos de tomografía son mostrados por numerosos investigadores independientes. En 1932 se añade la tinta azul a la película de rayos X. En 1932 el Comité de Radiología, la NCRP, prolonga ya
dosis límites de radiación, ya que en estos años atrás ha habido muchos incidentes, muchas quemaduras, hasta hubo una víctima mortal que fue Daly, que era asistente y ayudante de Thomas Edison, que fue el que descubrió el fluoroscopio. En 1942 se introduce el primer procesador automático de película. En 1948 Coleman desarrolla el primer intensificador de imagen fluoroscópica, que este es un método que recibe el haz de la radiación y lo transforma en una luz visible para que se intensifique la imagen que se va a obtener. En 1953 el RAD se adopta oficialmente multidireccional. En 1956 se presenta la aseroradiografía, que es un tipo de radiografía en papel y que ahora se le conoce como la mamografía. En 1960 se fabrica la película con base de poliéster. En 1963 Poole y Edwards presentan la tomografía computarizada por emisión de fotón único. En 1965 se introduce el procesador rápido de 90 segundos. En 1966 se inicia la utilización habitual de diagnóstico por ultrasonido. Existen muchísimos tipos de ultrasonidos, pero el que más se nos viene a la mente es el ultrasonido de embarazo. Los ultrasonidos no utilizan ningún tipo de radiación, sino que utilizan ondas sonoras que captan la imagen en tiempo real. En 1972 se comercializa la película de emulsión simple y la mamografía de una pantalla. En 1973 Peter Damadian y Lutenburg producen la primera imagen de resonancia magnética. La resonancia magnética tampoco hay ningún tipo de radiación. En 1974 se introducen las pantallas intensificadoras radiográficas de tierras raras. En el 77 Mistreta presenta la fluoroscopía digital de sustracción. En el 79 se otorga el premio Nobel de Fisiología a Alan y Godfrey por la tomografía computarizada. En 1981 Barners demuestra la radiografía de tórax con ranura. En 1982 se presentan los sistemas de comunicaciones y archivos de imágenes. En 1983 se desarrolla la primera emulsión de película de grano tabular. En 1984 aparecen los primeros fósforos estimulables por láser para radiografía computarizada. En 1988, primer uso de un aparato SQUID y MEG. SQUID es interferencia cuántica, es una interferencia cuántica superconductora para la magnetoencefalografía. En 1990 se fabrica el último sistema de seromamografía. En 1990 se presenta la TC helicoidal Toshiba. La TC es la tomografía computarizada, que es un método en el que el equipo de rayos X está conectado a una computadora y esta plasma la imagen y que así se pueda para que así se pueda tener una imagen más detallada de lo que queremos ver. En 1991 se desarrolla la TC doble helicoidal como una segunda generación. En 1992 se aprueba la ley de estándares en calidad de la mamografía. En el 96 se desarrolla la radiografía digital directa, que utiliza transistores de película fina. En el 98 se presenta la TC multihelicoidal. En el 2000 se dispone el primer sistema de imagen mamográfica digital directo. En el 2002 la tomografía por emisión de positrones. En el 2003 se otorga el premio Nobel de Fisiología a Paul Lutenburg y Sir Peter por la resonancia magnética. De 1973 que ellos producen la primera imagen de resonancia hasta el 2013 ellos fueron galardonados. En el 2004 se presenta la TC helicoidal de 64 cortes, que su característica es que está a medio segundo. En el 2005 se presenta la TC de doble fuente. En el 2006 se presenta la TC helicoidal de 256 cortes, que su característica es que está a 0.27 segundos, y otra característica es que reduce en 80% la dosis al paciente. En el 2009 se presenta la radiocirugía,
Ese es un tipo de radioterapia externa en el que el paciente se le aplica una dosis grande de radiación hacia el tumor que ellos desean eliminar o bien sea tratarlo. En el 2014 se crea lo que es la medicina nuclear, que sirve para funciones corporales, para diagnosticar y tratar muchas enfermedades. También utilizamos lo que llamamos radiofármacos. En la actualidad se quedó el 8 de noviembre se quedó que iba a ser el Día Mundial de la Radiología. Los avances que hemos tenido han sido en tecnología, más que todo en tecnología, ya que la tecnología ha estado avanzando constantemente. Ya tenemos equipos móviles de fluoroscopía avanzados de última generación. También contamos con lo que son los collares, los escudoconadales, los delantales de plomo, el dosímetro. Ya contamos con mucha protección que en aquel tiempo no se tenía, que por eso hubieron bastantes incidentes. Eso es todo.